a todos, soy Miguel Castillo y bienvenidos a mi canal de YouTube donde hablaré sobre reseñas y opiniones de los libros que he leído y que me gustaría recomendarles a ustedes. El día de hoy, y como lo había prometido en mis videos anteriores, hoy les hablaré sobre el Bushido, el código ético del samurái, escrito por Inazo Nitobe. Primero que nada, ¿quién es Inazo Nitobe y por qué es importante hablar de él? Bueno, primero que nada, él fue uno de los últimos samuráis que existió en el siglo pasado en Japón. Estudió agricultura y relaciones internacionales en Tokio y después llegó a Estados Unidos a seguir con sus estudios. Fue un diplomático, educador y, bueno, hizo bastante en la diplomacia entre Estados Unidos y Japón en 1930, a tan solo 3 años antes de su muerte. Y bueno, como un samurái, su abuelo y su padre le enseñaron diferentes artes marciales, así como el código ético de los samuráis, que es el Bushido, que en japonés significa el camino del guerrero. Bushi, guerrero, do, camino. Entonces, lo que realmente vemos es un resumen, algo poético de cuál era el código ético de los samuráis, ya que no existen como tal documentos escritos que nos expliquen a grandes rasgos cuál era su ética o sus virtudes. Generalmente siempre se pasaba de generación en generación apalabrado los códigos o conforme los entrenamientos que seguían haciendo los samuráis. Pero Inazo lo que quiso era pues escribir como una especie de legado sobre el Bushido hacia sus amigos y familiares y todas las personas que quisieran conocer más a detalle de qué trataba o en qué consistía ser un samurái. Actualmente todos sabemos que eran guerreros del Japón feudal y que le juraban lealtad a sus señores. Pues bien, esa es una idea bastante incompleta de lo que realmente era un samurái. Un samurái, más allá de ser un guerrero, era una persona que realmente estaba bastante educada o en el sentido de estrategias militares y también tenía un bastante conocimiento sobre la espiritualidad y la virtud. No solo eran guerreros que peleaban a sangre fría entre imperios dentro de Japón, sino que tienen una historia bastante interesante y de la cual me gustaría hablar y complementar, y bueno, para complementar los otros dos libros que ya había recomendado. Entonces, este libro yo lo menciono como algo poético, no porque se escriba en prosa, o sea, o esté versado la escritura, sino simplemente porque lo considero algo muy, muy hermoso la forma en la que su autor decide describir las diferentes virtudes y diferentes formas de ser de los samuráis. Por eso lo llamo como algo poético. Y también porque Inazo se convirtió al cristianismo, por lo tanto mezcla el cristianismo con el samurái. Realmente los samuráis carecían de alguna religión como tal, no tenían un credo así, no creían en algún dios. Tenían, por así decirlo, influencias sobre el budismo, el zen y el sintoísmo, diferentes pues creencias o estilos espirituales que ellos utilizaban en su día a día para mejorar y fortalecer su mente. Entonces ellos siempre practicaban en demasía la meditación y siempre buscaban alcanzar la iluminación. Entonces no solo eran guerreros, sino que también se dedicaban a la meditación. Y esa meditación es lo que los ayudaba también a pues ser más conscientes a la hora de tomar decisiones en el campo de batalla. Entonces, este libro resume también la educación moral y las virtudes de los samuráis. Entonces, ¿cómo se compone este libro? Se compone de varios capítulos en los que se habla de las diferentes virtudes de los samuráis y cómo estas virtudes pues tenían un impacto en su vida diaria. En primer lugar está la justicia.
la justicia o la rectitud era algo bastante importante para los samuráis. De ahí viene la idea de que eran muy leales, y en realidad eran leales hacia su pueblo y hacia su señor. Entonces, enfrentarse contra alguien que les había causado alguna traición o había pues empuñado su espada ante a alguien que no estaba, bueno, ante alguna situación de forma ilegal, por así decirlo, pues eso era romper el honor de los samuráis. Todo se basaba en justicia, rectitud y lealtad. Después viene la cortesía. Los samuráis eran bastante corteses y creo que eso lo podemos llegar a ver hasta inclusive en el mundo actual. Claro, el Japón feudal todavía sigue existiendo en el siglo XIX y apenas el siglo pasado pues empezaron a abrir negociaciones con el mundo exterior. Eran en realidad una nación bastante cerrada hacia el mundo exterior y también se debía mucho pues a que eran una isla. Pero actualmente se sabe que son bastante corteses. Se puede decir que son bastante buenos anfitriones. Y eso se ve reflejado, o eso viene de la cultura de los samuráis, que eran muy buenos anfitriones. Y lo menciona de una manera muy específica, que hay que ser un buen anfitrión, hay que ser corteses con tus amigos, con la gente que no conoces, con tu señor, con tu pueblo, con todos. La cortesía es otra de las virtudes de los samuráis. Después viene sobre la veracidad, y aquí es donde empezamos a hablar un poco sobre el estoicismo, porque ellos siempre estaban en busca de la verdad, en la busca de ese conocimiento que los estoicos también buscaban, siempre buscaban la verdad y bueno, la sabiduría en cuanto a diferentes tipos de temas. El honor, otra de las virtudes bastante importantes y con la cual es muy fácil ejemplificar a algún japoneses que tienen bastante honor. Eso también viene de los samuráis. El deber de lealtad, también que viene de la justicia, de la rectitud y del honor, son las diferentes partes en las que se componen las virtudes o la filosofía de los samuráis. Se puede decir que es otra corriente filosófica pues, oriental, de las que casi no conocemos, o de las que no hablamos tanto como de las corrientes occidentales. Y es bastante ilustrativo en el sentido en el que habla sobre la educación y las enseñanzas de los samuráis. Es bastante interesante que ellos no se enfocaran en las matemáticas, no les interesaban ese tipo de temas, ya que ellos consideraban que los números corrompían a la gente y eso dejaban a personas de cierta clase baja. En este caso, los contadores no eran considerados buenas personas, ya que manejaban pues números y dinero que a la larga podían corromper a las personas. Y eso es algo bastante interesante que nuestro autor japonés pues compara con los caballeros medievales cristianos, ya que a fin de cuentas samurái simplemente significa caballero, eso es lo que significa. Y es muy interesante aquí como el autor, al comparar las diferentes formas de caballerosidad entre el Japón feudal y los cristianos medievales o feudales, lo que se nota es que los japoneses, sabían que como el dinero corrompía, los mantenían separados. Y podemos ver cómo la iglesia y los reyes, que eran los que ellos mismos manipulaban el dinero, ellos hacían todo básicamente. O sea, ellos escribían las leyes, ellos decidían qué hacían con el pueblo y también eran partícipes del manejo del dinero y eso corrompió pues a los reinos medievales o feudales de Europa, cosa que no pasó aquí. Los señores o emperadores japoneses siempre procuraban tener separado quién controlaba, quién manejaba pues el dinero y los mercados. Y eso les ayudó pues bastante equilibrio, un buen equilibrio. Y después el Bushido, en el libro, el Bushido, habla sobre dos cosas bastante interesantes que nos regresan al estoicismo, que es el imperio sobre uno mismo, o en otras palabras, el autocontrol,
y la institución del suicidio y la del desagravio. ¿Qué tiene que ver esto con el estoicismo? El estoicismo no nos pide que nos suicidemos, pero vamos a ver un poco más de detalle. Primero que nada, debido a la filosofía budista y la filosofía zen que manejaban los samuráis, puedes tener bastante conexión con el estoicismo y el autocontrol que tenemos. Ahora bien, ¿cómo podemos juntar el suicidio con el estoicismo? No se trata de creer que el pesimismo del estoicismo nos obligue al suicidio o nos motive a suicidarnos en casos en los que estemos bastante mal parados. Y los samuráis tampoco se suicidaban solo porque sí, tenían su razón. Y su razón era cuando se perdía el honor o cuando uno de sus señores a los que le servían, pues moría. Ellos de la misma forma se hacían lo que vulgarmente se conoce como harakiri. Ellos se producen el suicidio para, pues, conservar el honor. En el estoicismo no se habla del honor, no se habla de esa forma, pero podemos quizás compararlo con el sentido en el que existen varios autores estoicos que prefirieron suicidarse a querer ser asesinados, ya que muchos estoicos, bueno, en general muchos filósofos fueron perseguidos por emperadores romanos. Entonces muchos de ellos sabían que iban a morir y entonces preferían, pues, vivir bien sus últimos minutos, horas o días, y al final preferían suicidarse, ya que era una forma en la que al morir bien daban a entender que habían vivido bien y que no tenían una razón para sufrirle o temerle a la muerte. Ya habían vivido, ya habían hecho lo que tenían que hacer y habían aceptado su destino. De esa misma forma, los samuráis aceptaban su destino y se entrenaban constantemente mediante la meditación pues, a entrenarse para morir en algún punto. Ya sea que pudieras morir en la guerra o que tú mismo tuvieras que tener la fortaleza para atravesarte la espada en esta parte. Y además tenías que caer hacia enfrente, porque si te producías el suicidio y tu cuerpo iba hacia atrás, no era una buena forma de morir, ya que también perdías el honor. Tenías que hacerlo de cierta forma para que conservaras el honor después de haber muerto. Son bastantes datos curiosos que quizás en los cuales uno no se da cuenta o que no pone atención cuando uno lee o ve películas sobre samuráis. Entonces es bastante interesante comparar ese tipo de lo que hacían los samuráis con lo que alguna vez hicieron los autores estoicos. Y lo que es bastante interesante, habla sobre la formación y posición de la mujer. No queremos, ni bueno, actualmente con todo ese movimiento de las mujeres que están buscando cierta igualdad o equidad, pues creemos que las mujeres eran relegadas, pero también ellas entendían su papel dentro de esta sociedad samurái. Y sí, quizás estaban relegadas hacia las labores del hogar, pero se consideraba que eso era lo correcto, ya que los hombres siempre se encontraban peleando en la guerra. Y las mujeres también se les relegaba a la enseñanza de los niños. Y eso es bastante interesante, porque los samuráis entendían su posición y entendían la posición de las mujeres y sabían que ellas eran las más adecuadas para educar o instruir a los niños desde temprana edad. Y también, entonces, las mujeres de los samurái también estaban entrenadas hasta cierto punto para defenderse o, en el peor de los casos, para provocar el suicidio. Y cargaban también con dagas o espadas cortas que les permitían, pues, realizar esas acciones. Las mujeres también estaban, pues, preparadas, por así decirlo, para, pues, pelear. Tenían cierta preparación similar a la de los samuráis, lo cual es bastante interesante. Y eso nos lleva a, pues, uno de los capítulos donde se habla de la importancia de la espada para los samuráis. Era un arma. Bueno, ellos
realmente no tienen solo una espada, tienen dos, una espada larga o normal y la espada corta. Esa arma era, pues se puede decir que una parte de la religión de los samuráis. La espada era una extensión de su cuerpo para poder pelear, no solo una herramienta, sino una extensión de su cuerpo. Y eso es bastante interesante si lo comparamos también con... Bueno, aquí ya me voy a ver un poco, voy a sacar aquí lo que soy fanático de Star Wars, por lo tanto, y George Lucas se basó en la película de los siete samuráis para crear pues la filosofía de los Jedi. Y la importancia de también porque para ellos era importante tener su espada láser. Pues nos podemos remontar aquí al Bushido y comprender filosóficamente pues, la importancia de la espada para los samuráis. Ahora bien, no les estoy recomendando que se provoquen que cometan harakiri cuando sientan que han traicionado o han perdido el honor, pero sí recomiendo bastante este libro, ya que yo considero que tiene virtudes bastante similares a las que manejan los estoicos. Es decir, la sabiduría, la búsqueda de la verdad, el autocontrol, la justicia o la rectitud, pues tienen bastante semejanza entre el estoicismo y el bushido. Entonces, con esto podrá concluir la trilogía de libros que que he recomendado para ustedes y las razones por las que yo les recomendaría. Es decir, pues sí hay que darle una oportunidad en ese tiempo de cuarentena en el que algunos estamos guardados, otros pues sí salen a la calle, pero pues podemos darle la oportunidad a leer esos libros, esos títulos y quizás comprendernos más, quizás conocernos más y poder aprender de nuestros miedos, de nuestro sufrimiento y de nuestras alegrías y mejorar pues nuestra forma de vida. Tal como dijo Séneca, otro estoico, hay que saber vivir bien para morir bien. Y quizás también con esto de la muerte, que parece estar acechando pues, a las personas, nos está acechando con esta nueva pandemia, pues quizás podemos darle una oportunidad a esos libros para no temerle tanto a la muerte o estar más preparado a ciertas situaciones que quizás conlleven un mayor sufrimiento. Entonces mi tercera recomendación es Bushido, el código ético del samurái, de Inazo Nitobe. Muchas gracias por seguirme en este video y los espero en el siguiente video.